¿Qué hace falta para volver loco a un hombre? Probablemente recibir la cabeza del amor de su vida en una hielera y un video de la ejecución de sus 2 hijos a manos de sicarios del enemigo. Esto no es parte de una historia de terror. Son hechos de la vida de Héctor el Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. En esta entrega vamos a conocer las tragedias que marcaron a este criminal, pero también su salvaje venganza, la cual terminó afectando a decenas de personas inocentes. Prepárate para adentrarnos en una de las historias más impactantes que hemos narrado en Militarmente. Te advertimos que no es apta para estómagos sensibles. Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como El Güero por su cabello rubio y ojos azules, nació en abril de 1953 en La Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Solo estudió la escuela primaria debido a la pobreza de su familia, por lo que desde joven mostró un profundo rechazo por la autoridad. Finalmente, el crimen llegó a su vida de la mano del hurto. Como adolescente, Palma ganaba su dinero robando automóviles para luego vender las partes a talleres ilegales. Su osadía para los atracos llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor narcotraficante de cocaína y marihuana en México de los años 70, como líder del Cártel de Guadalajara. Gallardo fue quien lo contrató como sicario para desaparecer a la competencia. Salazar era un asesino despiadado y eficaz, por lo que al poco tiempo quedó a cargo del contrabando de cocaína en Sonora, una de las plazas más importantes de todo el país. Fue entonces que conoció a su futuro socio, el joven Joaquín El Chapo Guzmán, quien también trabajaba para Félix Gallardo. Pronto el Chapo y el Güero trabaron amistad debido a la cercanía en edad y en objetivos a largo plazo. En 1989, la caída de varios capos del Cártel de Guadalajara y la posterior desarticulación de varias de sus células no hizo sino acrecentar la influencia de Guzmán y Palma. El negocio estaba abierto para quien decidiera tomarlo, y ellos estaban en el momento y el lugar adecuados. Los hombres se asociaron y junto a Ismael El Mayo Zambada dieron origen al Cártel de Sinaloa, apoderándose de las rutas que en el pasado eran propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo. O sea, él habría sido el estratega de esa separación con los Arellano Félix, de ese nacimiento de un poder ubicado allá en Sinaloa. Eso es parte del mito del Güero Palma. De un simple sicario, el Güero Palma ascendió velozmente hasta convertirse en el planificador del tráfico de drogas entre Sonora y Estados Unidos. Él fue uno de los principales responsables de introducir toneladas de cocaína y otros estupefacientes al país norteamericano durante los 80, provocando un boom sin precedentes en el negocio. Sin embargo, cuando todo parecía marchar bien, llegó el golpe más salvaje que Palma podía imaginar. La primera de muchas tragedias que marcaron la existencia de este desgraciado capo. Desde su nacimiento, el Frente Sinaloense entró en guerra con pandillas y agrupaciones preexistentes, entre ellas los hombres fieles a Miguel Ángel Félix Gallardo. El antiguo jefe de Guadalajara unió fuerzas con los hermanos Arellano Félix, principales referentes del Cártel de Tijuana. El objetivo era eliminar del mapa al Frente de Sinaloa los muchachos nuevos en el juego. Es por ese peligro constante que el Güero reclutó a los mejores asesinos del negocio para que sirvieran en sus filas. En ese proceso fue que cruzó caminos con Rafael Clavel Moreno, un venezolano que rápidamente se convirtió en hombre de confianza de Palma. Este sería un error que el capo mexicano lamentaría por el resto de su vida. Mientras el Güero vigilaba que todo marchara bien en las rutas recientemente controladas por el Cártel de Sinaloa, Clavel Moreno se acercó poco a poco a su esposa, Guadalupe Lejía, hasta convertirse en su amante.
El enamoramiento continuó transformándose en una aventura extramarital. Pero lo que ella no sabía es que ese misterioso hombre no era un simple empleado de su esposo. Era un sicario enviado específicamente para infiltrarse y llevar a cabo un plan bestial. Todo esto orquestado por Miguel Félix Gallardo y los líderes del cártel de Tijuana, quienes confiaban en que luego de un golpe certero podrían desarticular a la competencia sinaloense. Fue así que Rafael Clavel Moreno convenció a Guadalupe Lejía para dejar a su esposo y huir con él a los Estados Unidos. Ella aceptó, robó $2 millones y emprendieron viaje dando la espalda a El Güero Palma. Durante el camino todo se desarrolló con aparente normalidad. Los niños no comprendían demasiado, pero estaban acostumbrados a los planes sorpresivos teniendo en cuenta el trabajo de su padre. Lo que ni ellos ni su madre imaginaban es que estaban viajando junto a su verdugo. Cuando llegaron a la ciudad de San Francisco, Clavel Moreno degolló a Lejía en la habitación de un hotel. La masacre fue rápida. El venezolano era un profesional en el arte de eliminar personas. En cuanto a los infantes, los mantuvo con vida algunos días más. Tenía planes mucho más oscuros para ellos. No contentos con quitarle a su familia, Gallardo y los Arellano Félix le enviaron a Palma la cabeza de su amada dentro de una hielera. El capo sinaloense estaba consumido por el odio y la tristeza, pero a su historia de terror aún le faltaba un último capítulo, un tenebroso epílogo que da cuentas del nivel de maldad que manejan los cárteles. Tal vez sea el ataque personal más macabro jamás efectuado por el mundo criminal mexicano. Al cabo de una semana, el sicario Rafael Clavel Moreno le hizo llegar a El Güero un video grotesco en el cual mostraba cómo lanzaba el cuerpo de sus dos hijos, Natalí de 4 años y Héctor de 5, desde el puente de la Concordia en Venezuela. ¿Puedes imaginarte el impacto que recibió al ver esas imágenes sacadas del mismísimo infierno? Si bien el narcotráfico es un negocio peligroso y quienes ingresan a él ya saben con qué tipo de armas están jugando, el castigo que cayó sobre este hombre parece morbosamente excesivo, incluso para el truculento mundo que habitan. De a poco las escasas reglas morales que regían las actividades del crimen organizado se borraron para dar paso a la brutalidad que conocemos hoy en día. La primera reacción de Palma fue el duelo. No hay mucho más para hacer cuando de un día para otro pierdes a todas las personas que alguna vez amaste. El Güero le construyó a su familia un mausoleo con un valor estimado en $420,000. La imponente y lujosa edificación se ubica en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Lejos de apaciguar el conflicto entre el cártel de Sinaloa, los Arellano Félix y Miguel Ángel Félix Gallardo, aquella matanza fue como echar gasolina a un incendio para intentar apagarlo. En venganza, Palma ordenó la captura de 9 amigos y familiares de Miguel Félix Gallardo. El resultado fue una masacre sin precedentes. Semana tras semana, las autoridades encontraron restos humanos dispersos en distintas zonas del país. Todos los cuerpos presentaban múltiples golpes, fractura de cráneo y estallamiento de vísceras. Antes de fallecer, habían sido torturados. Sus últimas horas de vida estuvieron repletas de dolor y tormentos inimaginables. Era el precio a pagar por haberse metido con lo que Palma más quería. Como te anticipamos, esta guerra sin cuartel fue el inicio del cambio del código entre narcotraficantes de no agredir a las familias. La venganza de Palma incluyó a numerosas personas que tuvieron un rol directo o indirecto en su tragedia personal. Un abogado del cártel de Tijuana,
3 cómplices venezolanos del sicario Rafael Clavel Moreno y 9 familiares de Félix Gallardo y del clan Arellano Félix. Al repasar las múltiples versiones de esta masacre, se cuenta que entre las personas asesinadas estaría la suegra de Félix Gallardo y una joven de 21 años, prima de uno de los implicados. La captura del autor material del asesinato de los hijos de Palma, ese misterioso sicario venezolano, fue una cuestión más complicada. La distancia y el bajo perfil del victimario hicieron que el Güero tuviera que invertir miles de dólares para atrapar a Rafael. Al narcotraficante mexicano lo movilizaba el odio y la sed de sangre, por lo que no se detuvo hasta dar con la persona que aniquiló a sus niños y a su amada esposa. Finalmente, luego de varios meses prófugo de la justicia y de sus enemigos, Rafael Clavel Moreno fue atrapado por autoridades venezolanas y puesto tras las rejas por el crimen de asesinato de menores. Pero si piensas que la cárcel era un límite para impedir la venganza del capo de Sinaloa, estás muy equivocado. Palma tuvo el tiempo suficiente para planear una revancha completa, a la altura del dolor que sintió al recibir la hielera con la cabeza de su esposa. El Güero fue claro en sus órdenes. Aunque fueran menores de edad, los 3 hijos de Rafael Clavel Moreno serían asesinados a mansalva y descuartizados. Una especie de combinación del asesinato de su esposa e hijos. Dicen que las fotos eran tan terribles que nadie excepto él las vio. Durante su estancia en prisión, el sicario venezolano fue visitado por amigos de Sinaloa que se encargaron de hacerle llegar los afectuosos saludos de Palma. Luego, Clavel Moreno apareció muerto en su celda en circunstancias muy extrañas, pero a nadie le importó lo suficiente como para investigar qué había ocurrido. En el fondo, incluso los policías venezolanos sabían que el crimen tenía la firma de una vendetta mexicana. Desgraciadamente, las cosas no terminaron allí. Lo más tenebroso es que durante la cacería efectuada por el Güero, no solo fallecieron personas relacionadas al narcotráfico, sino también activistas por los derechos humanos y periodistas que investigaban los asesinatos. Enloquecido por maximizar su venganza, el sinaloense contrató en 1990 a un grupo de 4 policías judiciales para asesinar a la activista Norma Corona, quien reportaba las novedades respecto a las extrañas muertes de 3 abogados que, por desgracia, habían conocido alguna vez al venezolano Rafael Clavel Moreno. Norma Corona era una abogada valiente. En la comunidad de litigantes se la conocía por defender aguerridamente a víctimas de la violencia, incluso si del otro lado se encontraban policías o capos narco. Ella creía que esos 3 colegas suyos habían sido detenidos por uniformados corruptos, secuestrados, torturados y asesinados como parte de la guerra en el Pacífico mexicano. Así que había decidido representar a sus familias y hallar a los culpables. Aquella decisión fue fatal. Norma fue asesinada a balazos dentro de su vehículo el 21 de mayo de 1990 en Culiacán. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más conocidos de México, aunque el nombre de Palma siempre es mencionado. Oscar, ya vuelve el Güero Palma, directamente es él el responsable del asesinato de Norma Corona. Está en el expediente, ¿no? Porque el responsable se mencionó en su tiempo también al comandante González Treviño de la PGR, Policía Judicial Federal, y también se mencionaba obviamente a Héctor Palma Salazar. El asesinato fue el primero de muchos atentados enfocados contra activistas. Según un conteo de la red TDT, un organismo que vela por los derechos humanos, en México han sido asesinados desde 2001 hasta 2023 al menos 325 trabajadores relacionados a ese rubro. Se trata de una profesión de riesgo en un país controlado por grupos terroristas dispuestos a todo. Ahora sí, regresemos a las andanzas de Palma. El 23 de junio de 1995, el Güero despegó de Ciudad Obregón con destino a Toluca para asistir al casamiento de un colega. No pudo bajar en su destino original porque el ejército tenía rodeado el campo aéreo,
habían recibido una información certera sobre la agenda del narco y planeaban darle captura esa misma jornada. El Learjet de Palma enfiló a Zacatecas, pero tampoco pudo aterrizar allí por la presencia de uniformados. Luego de escapar por varias horas, el combustible se acabó y la aeronave cayó en los límites de Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres llevaron al güero a una casa de seguridad donde al día siguiente fue detenido. Su captura fue noticia nacional. Era parte de aquella brutal generación dorada del narcotráfico que surgió a mediados de los 80 y forjó a fuego el negocio. Entre los detalles más impresionantes de aquella aprehensión se encontraba la pistola de oro de Palma, la cual llamó la atención de los policías que participaron del caso. La abundancia de pruebas y la espectacular huida aérea del narco dieron como resultado un proceso judicial bastante rápido. Al cabo de pocos meses se encontraba tras las rejas en su tierra natal. Luego de cumplir la primera parte de su sentencia, Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde permaneció por casi 10 años. Una vez resueltas sus cuentas pendientes en suelo del tío Sam, el delincuente fue devuelto a las autoridades mexicanas en 2016. Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, ya se encuentra en México. Fue entregado por agentes de inmigración estadounidense a autoridades de la Fiscalía Mexicana, quienes lo recibieron en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas. Desde entonces ha presentado apelaciones contra la pena recibida en México con la esperanza de recuperar la libertad, aunque difícilmente lo logre. Palma tiene pendientes numerosos procesos judiciales por crímenes realmente graves por los que aún no ha pagado. Su prontuario es tan grande que, de ser exonerado de algunos de los cargos ya examinados, eso no implicaría que pueda pisar las calles nuevamente. Aún hay mucha sangre en su nombre. Lo más increíble es que luego de varias décadas en la cárcel y con tanta agua bajo el río, la familia de este capo narco sigue siendo objeto de tragedias salvajes. En febrero de 2021, la Fiscalía General de Justicia confirmó una noticia horrenda: el hallazgo de los cadáveres de María Jimena Palma Romero y Cintia Mercedes Romero Verdugo. De acuerdo con las indagatorias, fueron raptadas por 4 personas en Ciudad Obregón, Sonora, en diciembre de 2020. Desde entonces habían sido reportadas como desaparecidas. Acabamos de encontrar una fosa con, al parecer, 2 mujeres. Son 2 mujeres, una pelo castaño, una más pelo claro, entre rubio, rojizo. Lo que puedo adelantarles es que una de ellas, al parecer, trae uñas de color verde. Las mujeres fueron acribilladas de forma brutal, con signos de violencia corporal y torturas previas al deceso. Además de su lazo sanguíneo, eran la cuñada y la sobrina de El Güero Palma, quien desde su celda seguía lamentando fallecimientos. De esta forma se completó la tragedia familiar del narcotraficante, cuyo círculo íntimo fue aniquilado en manos de sicarios rivales. En este caso se desconoce quién fue el perpetrador del ataque, pero tiene todas las marcas características de un ajusticiamiento delictivo. A mediados de 2023, una jueza en México ordenó la liberación de Héctor El Güero Palma, pero la Fiscalía General de la República ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el narcotraficante. En aquella oportunidad se buscaba imputarlo por una serie de crímenes por los que aún no había respondido, entre ellos casos de homicidio calificado a policías y otros representantes de la ley. Durante los años 80 y 90, el asesinato de uniformados era cosa de todos los días dentro de las actividades del cártel de Sinaloa. El mandamiento judicial obligó a El Güero, entonces un hombre de 63 años, a permanecer tras las rejas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La vida de Héctor El Güero Palma está cargada de violencia y dolor. De niño aprendió lo que era la pobreza y la marginalidad. De adolescente, las mieles venenosas del crimen. Ya de adulto recibió la última y más penosa de sus lecciones. El precio a pagar por una vida delictiva puede ser demasiado alto. Semejantes andanzas inspiraron canciones y, por supuesto,
Le aseguraron su inclusión entre los personajes de diversas series sobre narcotraficantes. Sin dudas, su trágica historia es única en el mundo del crimen organizado. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres continuar conociendo las biografías y hechos más impactantes de la delincuencia mexicana, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Así podrás estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.